Ser podcast. Hoy, como ayer. Admirada señora, me atrevo a robarle unos minutos de su precioso tiempo para exponerle el problema que me viene preocupando en los últimos meses. Se trata de mis nietos, que son niños entre 3 y 5 años. Resulta que mi hija María me los deja siempre que sale a cenar con su marido, que suele ser el viernes por la noche. Ahora, una obra de teatro titulada Querida amiga, las verdaderas cartas de Elena Francis repasa el espíritu de aquel programa que, nacido con el afán de vender cosmética, estuvo 33 años en antena con un personaje inventado que aconsejaba a las mujeres que le escribían con dudas de toda índole. La obra es una producción de Factoría Cultural Martínez y Factoría Los Sánchez y está protagonizada por Patricia Jacas y por Rafa Sánchez, que es también el autor y el director de la obra y que suena así. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué de qué? Usted está únicamente en mi imaginación. Se desvanecerá en breve en cuanto yo salga de aquí. Es una voz en las ondas y yo me la imagino así. Pero... ¿y las cartas que lleguen? ¿Y las oyentes? ¿Quién las responderá? No llegarán más cartas. Lo acabamos de decir en directo. Hoy ha sido su despedida. El programa ha perdido audiencia. Además, estas cartas apenas se leyeron en la radio. En la radio las inventábamos nosotros directamente. Patricia y Rafa nos escuchan desde Radio Barcelona. Buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo nace esta obra? Bueno, digamos que es casi un encargo de Factoría Cultural Martínez con Inés García Albi al frente y a partir del libro de Rosario Fontova y Armand Balsebre que han publicado hace ya casi 3 años, si no me equivoco, el libro Las cartas de Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo. Y bueno, el libro habla de las cartas que se encontraron, las cartas reales que se encontraron en una masía abandonada, 1 millón de cartas de mujeres que escribieron al consultorio con la copia de las respuestas que dio el Instituto Francis, ¿no? Claro, a partir de ahí tienes una bomba en las manos, ¿no? Una bomba que cuenta mucho de lo que Exacto. Era esta sociedad en aquella época, de la educación franquista que habían tenido especialmente las mujeres. Vamos a, por ponernos todos en la misma página, Querida amiga se vertebra a través del último programa que se emitió de Elena Francis a principios de 1984, ¿no? Y es el diálogo entre el personaje de Elena Francis y uno de sus guionistas y contestadores de cartas, que en este caso también interpretas tú, Rafa. Patricia, ¿cómo ha sido prestarle voz y cuerpo a Elena Francis? Bueno, ha sido un proceso que ha venido con bastante naturalidad, porque es verdad que existe la voz, que es muy importante, ¿no? Ya te da mucha idea esa voz de aquellos años, muy característica. Y luego mucha gente se imagina claro. a Elena Francis, cada uno se lo imagina a su manera, pero casi todo el mundo coincide en un tipo de mujer muy recta, severa, maternal al mismo tiempo, y que daba pues esos consejos también muy sui generis a veces. Decía que, querida amiga, empieza el día de la última emisión en el que Elena Francis se despide de los oyentes desde Radio Peninsular. Era, creo que 31 de enero de 1984, un momento que en antena, en la realidad, lo conservamos y sonaba así. Este programa, amigas, es una despedida, un adiós, un hasta siempre, con toda la carga emocional que ello conlleva. Sí, Elena Francis se despide de nosotras. Elena Francis necesita descanso. Elena Francis nos deja. Elena Francis necesita... Me encanta que hable en tercera persona. Necesita descanso y sobre todo es que el mundo ya era otro, ¿no? Exacto. Sí, el programa estaba perdiendo audiencia.
que lo decimos también en la obra, ¿no? Que es una de las razones. Entonces, digamos que yo ante todo ese material que tenía, decía, vale, pero... Porque todo el mundo me decía, tienes un material muy bueno, pero ya, pero ¿por dónde empiezas? ¿Qué dejas que no? Pero claro, al escuchar este programa, lo encontré el último y pensé, vale, ese contestador de cartas gris, ¿no? Porque era un equipo de contestadores que estaban en un almacén allí escribiendo las cartas, y pensé, ese señor se quedaba sin trabajo ese día, y a partir de ahí es como, digamos, ese día que acaba el programa y le aparece el personaje y pregunta, ¿ahora qué? Se lo pregunta él, ¿ahora qué hago? Pero también se lo pregunta el personaje ficticio, ¿no? ¿Y ahora qué? Después de 35 años, contando además una mentira, ¿no? Claro. ¿Cuándo se supo que Elena Francis en realidad no existía? Bueno, al cabo de los... Pues en los años 80 quizá, sí, ¿no? Poco después de... unos años después de que terminara el consultorio. Incluso lo más sorprendente es que hay también cuando ya uno de los locutores dijo que incluso la mayoría de cartas ya en la radio se inventaban, ya no solo que el grupo de contestadores había muchos hombres y que Elena Francis no existía, en La Vanguardia se publicó una carta del instituto diciendo, soy Elena Francis, se dice por ahí que no existe, pero mi DNI es tal, o sea, seguían intentando mantener el personaje a pesar de, ¿no? Oye, incluso, perdón, una cosa, en internet cuando encontré el último programa, en el hilo de comentarios había una mujer que decía, pero de un comentario de igual hacía 2 años, es verdad, yo la veía por la Rambla siempre paseando, una señora que siempre iba muy bien arreglada. Qué bueno. Oye, hablabas de aquel almacén en el que se hallaron el millón de cartas que recibían con las consultas. No todas se radiaron al final, ¿no? Pero sí que tenían su respuesta. Todas tenían respuesta y pocas se radiaron. Es una cosa muy curiosa. ¿Y por qué? ¿Por qué no se radiaron? Bueno, yo creo que, a ver, ahí hay siempre un debate ¿cuál era la razón también de por qué se contestaron? O sea, el esfuerzo de tener que contestar esas cartas, al final era un esfuerzo, por poco que pagaran a ese equipo de gente y tal, era, bueno, lo hemos debatido a veces, Patricia dice que también era por el tema de mantener el estatus del instituto, que siguiera teniendo su propaganda, y que al final a lo mejor esa gente el instituto se hizo para la clase media, pero quien escribió fue la clase pobre, no tenían para comprarse esa crema, pero al final, esa crema de la cara que venderían, pero al final te hacían mantenerte siempre, era como una especie de influencer, ¿no? Que estuviera siempre contestando a sus fans, ¿no? Y era imposible haber contestado porque llegaban una cantidad ingente de cartas, era imposible contestarlas todas, pero sobre todo que los temas eran muy delicados. Entonces al final, por ejemplo, esa última carta que se lee en el último programa, la lees varias veces, la escuchas y dices, esto es inventado, porque es inverosímil lo que cuenta. Son unas desgracias tan tremendas que probablemente no podían hacer un programa de radio con todo ese tipo de tragedias que la gente intentaba solucionar. Decíamos que, claro, las cartas retratan el momento de una sociedad. No sé vosotros, Rafa y Patricia, ¿cómo describiríais, cómo haríais ese retrato de lo que éramos, ¿no? De los miedos, de esas desgracias que contáis, de esa educación sentimental que recibieron sobre todo las mujeres durante el franquismo? A mí me parece que una gran parte del público que escribió, y esto también lo hemos hablado algunas veces con Rafa, muchas mujeres que escribieron eran inmigrantes, mujeres que estaban solas, lejos de casa, y que en el consultorio tenían a alguien que la escuchaba y que podía darle quizá los consejos que no le podía dar su madre cuando no había ni WhatsApp ni había facilidad para hablar por teléfono, sobre todo en los primeros años. Después yo creo que había mucha curiosidad también, porque a la gente le gusta mucho saber qué hacen los demás, ¿no? Uh-huh. Y el éxito del programa también, de que lo escuchara tanta gente y que se animaran a escribir sus problemas y pedir consejo, pues sería también, pues ostras, si lo ha hecho fulanita, menganita, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Que también tengo mi problema, ¿no? Y esas mujeres que están solas, muchas mujeres de servicio, yo creo, porque luego hablando con público que ha venido a vernos, muchas personas nos dicen, sí, yo lo escuchaba, claro, la chica estaba planchando y mis padres me habían dejado allí con ella y yo lo escuchaba cada tarde. Esto lo he escuchado por parte de muchas personas.
Sí, yo creo que además hay una frase que dice ella que está en el libro y que dice Patricia como Elena Francis, la mujer Francis es una mujer infeliz, es decir, detrás de incluso, ya no hablo ya de las cartas de maltrato evidentemente, sino pero incluso de cualquier carta que dijera, por ejemplo, hay una que dice tengo una preocupación muy grande, no sé cómo quitar la mancha de tinta china del pantalón de lana de mi nene, ¿no? Yo ironizo sobre eso, pero ella me dice, es que detrás había una desgracia, que era una desgracia económica, o sea, eso era un drama, entonces... Claro. Al final es verdad que todas eso de la mujer Francis es una mujer infeliz, me pareció una frase que definía un poco el estado general de todas las cartas, ¿no? El estado de ánimo general de todas las cartas. ¿Y Elena Francis cómo era? ¿Fue igual de severa, digamos, durante las 3 décadas que se mantuvo en antena, o a medida que la sociedad fue cambiando ella evolucionó también? Va evolucionando, pero la verdad que no tanto como hubiera debido. Hay unas cartas al final, creo que es de los últimos programas, en que una mujer sospecha que su marido es homosexual y, claro, le acaba diciendo, a ver, tú, si se va fuera de casa es porque no encuentra en casa lo que necesita, ¿no? Una serie de cosas que hoy en día son inaceptables. Sobre el anonimato, hay un momento en Querida amiga en que el personaje de Elena hace un repaso de los seudónimos con el que se firmaban esas cartas. Vamos a escucharlo. Eterna enamorada, desengañada, desgraciada sin remedio. Doña Manchas, 2 almendras, 2 flores mustias, al conillet de la casa, Fierecilla, la fea, la hija de una cieguita, un corazón con gusanillo, un grupo de incrédulas, un marido escuálido, un valillero, una cobardada, una antigua a la fuerza, una con criterio propio, una golondrina. En la obra, el personaje de Elena se revela y al final le echa en cara al guionista que le hicieran responder ciertas cosas, sobre todo en casos de maltrato. Así es. Sí, esto es una licencia de Rafa, sí, que es bonita porque denota su sensibilidad en todo caso. Desde luego está planteado del siguiente, yo no quería hacer que el personaje desde el principio se rebelara contra sí mismo, es decir, yo creo que el personaje está encantado de ser como es la señorita Rothermeier, pero la reivindicación de ese momento es porque, claro, se da cuenta de que no debería haber respondido eso, pero ella en todo lo demás se siente a gusto en lo que es las recomendaciones que da, esa rigidez, pero es verdad que yo quería dejar eso cuando el público no se lo espera, que de pronto aparece eso, porque a pesar de la distancia que hay, de su rigidez, el acartonamiento de su pensamiento, le coges cariño. Hay un punto del personaje, pero es verdad que eso era el momento en que yo también jugaba que el personaje... Yo era responsable de esas cartas, claro, de lo que había escrito. Entonces es lo que le echa en cara a ella, ¿no? Mira, vamos a escuchar a Patricia. Muéstrese cariñosa, amable, sencilla y dulce. Al principio esto no cambiará nada, sino que por el contrario, despertará en él cólera al verla impasible, sintiéndose culpable del daño que causa. Pero poco a poco irá recuperándolo, pues ahora está influenciado por esa mujer. Pero con el tiempo volverá a sus brazos, pidiéndole perdón por todo lo que le ha hecho sufrir. No le demuestre nunca celos, aunque por dentro sienta su corazón destrozado. No le haga tampoco escenas, y ya verá como algún día podrá volverme a escribir con lágrimas de felicidad en los ojos. Querida amiga. Querida amiga. Oye, hoy tienes función en Barcelona con todo vendido, creo. Además que va a ser muy especial, pues esto, porque se cumplen 75 años de la primera emisión del consultorio, ¿no? Así es. Sí, es emocionante y es también una de las cosas que también hablamos en la radio. En la radio hablamos, en la obra, una de las cosas que se habla y se reivindica es el periodismo, ¿no? Es la verdad, es decir, eso fue posible porque era la radio, porque la radio la escuchabas para escuchar el tiempo que hacía en un sitio, el horario de los trenes, porque lo crees. Entonces utilizaron el medio de la radio para contar una mentira, ¿no?
La hora es también un homenaje a la radio. Sí, claro que sí. Pues por eso la recomendamos mucho. Esperemos que empecéis a girar dentro de poco por el resto de España también. Rafa Sánchez, Patricia Jacas, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¿A qué voy yo y lo encuentro? Yes, we all left. Con Diana Oliver. We don't live here anymore. Teenage tribulations, settled childhood scars, and we gave hell to our parents. We gave it to them good. We left them with poor credit scores. Then we left the neighborhood. Diana Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Diana es periodista especializada en maternidad de infancia, es autora del libro Maternidades precarias, y te hemos invitado ya a la ventana porque no podemos ser ajenos, nos guste la Navidad o no, a que ya estamos de lleno en estas fiestas, y no solo porque ya están las luces, no solo porque ya hay quien esté poniendo el árbol, el Belén en casa, y si no, lo harán en breve, sino porque ya hemos incorporado, Diana, otro millón de cosas a estas fiestas, que si el elfo que hace travesuras, que si las galletas con forma de muñeco, que si ese posado familiar con pijamas iguales. O sea, por un lado me parece divertidísimo, pero por otro, no sé si se nos está yendo de las manos, pero por el agobio que me produce a mí solo de pensar todas las cosas que tengo que hacer. Sí, es que ya no solamente es una carga más ahí de cosas y de tener esa mente creativa, ¿no? De poder hacer todas estas cosas, el calendario de Adviento, el elfo, hoy escribe todo sobre esto en El País, ¿no? Sí. Ese calendario de Adviento que viene de hace, ¿qué? ¿2 siglos? No, hace 2 siglos y lo estamos recuperando. Sí, esto es una cosa que lleva 200 años ahí y que se hacía para esperar la llegada de la Navidad el 25 de diciembre y que de repente ha tomado pues ha cambiado, ha mutado, ¿no? hacia esas cajitas numeradas que se van abriendo y podemos encontrar chocolates, juguetes, hasta libritos, de todo, ¿no? Y bueno, ya el sentido tan religioso que tenía ya no es tanto y ahora es más algo pues más divertido, más consumista también, ¿no? Sí, y esas publicaciones en redes sociales de los padres y las madres que hacen ellos con sus manos el calendario de Adviento mientras hornean sus galletas con forma de muñeco de jengibre. Es que claro, para eso hay que tener tiempo y dinero. Tiempo y dinero porque hay un montón de cosas que podríamos hacer ahora, ¿no? Antes poníamos el árbol y el Belén, quien en su casa ponía el Belén, pero ahora tenemos pues eso, todas estas cosas que al final es una carga más, ¿no? Una obligación más para padres y madres, sobre todo para las madres, que cuando llegas a la noche y te tienes que poner a montar el calendario de Adviento o a preparar las cosas del día siguiente, la ropa, ¿no? El disfraz de la función de Navidad, pues es una carga bastante importante la que llevamos. Vamos a saludar a Alejandra Melús, es maestra, experta en atención temprana y especialista en inteligencia emocional, autora del libro Incondicional. Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Un placer. Igualmente, ¿son las exigencias, las expectativas las que nos llevan a estar al borde del estrés? ¿Es la falta de red o todo junto? Pues mira, yo creo que la verdad es que, como comentaba Diana, se nos está un poco yendo de las manos, ¿no? Todo lo que tiene que ver en torno a infancia parece que lo queremos adornar con eso, con consumismo y con un millón de actividades que parece que si no, pues nos sentimos un poco culpables, ¿no? Las familias, de no rellenar con todos este tipo de eventos lo que es, pues bueno, pues lo que en sí ya es motivador o ilusionante como es la Navidad, ¿no? Yo creo que no necesita de tanto adorno para que un niño la disfrute de manera feliz y lo viva con ilusión. Lo que pasa es que, claro, lo que decía, luego entras a cualquier red social o ves la publicidad o los anuncios en la tele y, claro, siempre te queda con la cosa de si estoy consiguiendo llegar a tener unas Navidades perfectas para mi hijo, para mi hija. ¿Cómo podemos protegernos las madres de estas comparaciones? Hombre, la verdad es que sí que al entrar, ¿no?, en redes sociales nos vemos un poco invadidos y, bueno, como comentaba también Diana, incluso en su artículo en El País, ¿no?, estos calendarios de Adviento que vemos, pues que, pues eso, hace 5 o 6 años, yo soy mamá de una niña de 12 y de 2 niños más pequeños, y recuerdo que las primeras Navidades de mi hija, que tampoco hace tanto, no necesitábamos de un calendario, ni existían los elfos, ni había todo esto alrededor, ¿no?, de la Navidad.
Y ahora pues nos vemos pues que ya en sí la Navidad es un momento muy estresante, ¿no? En la que hay que preparar la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, hay que, bueno, pues ir al festival de Navidad y, como decía Diana, buscar ese disfraz, ¿no? Que cada vez es más elaborado y más complejo. Y que todo esto sobre todo recae muchas veces en las familias, en las mamás, en muchos casos. Yo que acompaño familias con asesorías, son muchas veces las mamás las que trasladan esto, ¿no? Que llegan a la cama a las 12 o a la 1 de la mañana después de 1000 tareas y se acuerdan ya en la cama de, bueno, pues es que resulta que el calendario no lo hemos hecho hoy, o mañana no lo he preparado, o el elfo a ver si esta noche se mueve al sitio que tiene que moverse, ¿no? Y nos encontramos ante una presión, aunque no existieran las redes sociales, nos vivimos siempre en la comparación, ¿no? Pero esta comparación es parte de los adultos, no de los niños. Realmente yo iría mucho a preguntarle al niño en concreto qué es lo que le hace feliz, ¿no? Porque a veces, si nos fuéramos a esta parte y le preguntáramos a nuestro hijo o a nuestra hija qué es lo que te hace feliz en esta Navidad o qué es lo que te gustaría a ti hacer, seguramente que nos diría, pues, oye, pues pasar la tarde juntos o ir a ver las luces de Navidad, o alguien me ha comentado que en este escaparate ponen un Belén y me encantaría ir a verlo, y ese sería el planazo, ¿no? Y no haría tanta parafernalia. Claro, y también ocurre, ¿no?, que tenemos un poco de miedo a que, bueno, el resto de niños y niñas en clase, ¿no?, o sus amigos tengan todas estas cosas, ¿no? Y parece que cómo va a ser tu hijo o tu hija la única que no va a tener el calendario o el elfo en casa, ¿no? Que parece que siempre también nosotras nos da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que, bueno, pues yo creo que este miedo te lo dan el día que te quedas embarazada, ¿eh? Sí, ya no se te quita nunca. Exactamente, es en torno a todo, ¿no? No sé si eso sucede a vosotras, pero es verdad que la comparación está ahí en todo, ¿no? No es solo en esto. Hace unos días escribía yo otro artículo para El País sobre los cumpleaños infantiles que se han convertido en bodas, ¿no? Sí. Pero es que cualquier evento que tiene que ver en torno a infancia, parece que si no tiene demasiado gasto, demasiado consumismo, demasiado adorno, parece no ser suficiente. Y es que al final muchas veces le preguntas a tu hijo después de un cumpleaños de este estatus y dice, al final del día está pues muy cansado, irritado, irascible, no quiere ponerse en la foto que nosotros queríamos, no quiere abrir los regalos de los cientos de personas que han venido, ¿no? Entonces, claro, porque a lo mejor toda esta saturación y en este hiperconsumismo en el que vivimos a lo mejor tiene otra cara, ¿no? Y es que afecta a los niños con tanto estímulo de una manera negativa. La saturación, ¿no? Exactamente. Claro. Yo muchas veces lo veo, ¿no?, en las familias que acompaño y que quieren cumplir por todas estas expectativas, ¿no?, desde el cariño y el respeto, por supuesto. Ellos lo hacen con la mejor intención, ¿no? Todos lo hacemos de la mejor manera que sabemos y podemos. Pero es verdad que no nos damos cuenta de que los niños no necesitan esto, ¿no? A veces su planazo puede ser quedarse un día en casa entero, ¿no?, en pijama, sin tener ni siquiera que ducharse, ¿no? Ese es su mejor planazo ese día y fíjate, aquí incluso te compro el que todos vayamos en el mismo pijama navideño, porque igual de los gastos que vamos a tener, pues es casi uno de los obligados, ¿no? Porque, bueno, pues es verdad que nuestros niños crecen todos los años y al final pijamas les compramos, ¿no? Pues bueno, igual este es uno de los que menos nos perturba nuestras Navidades. Pero sí que, exactamente, el de los menos malos. Pero es verdad que todo esto tiene que elegirse en torno a una libre elección, ¿no? Esto a mí me hace feliz, esto comulga con los valores de mi familia, es lo que yo quiero, ¿no?, para nosotros. ¿A nosotros esto nos cuadra, sí o no? Porque, bueno, pues igual para el resto no es muy estresante, pero para mí incluir todos estos eventos dentro de la Navidad puede convertirse en todo lo contrario a la felicidad y la ilusión de lo que yo quiero en esta época, ¿no? Alejandra Melús, experta en atención temprana, autora del libro Incondicional, muchísimas gracias por este ratito en La Ventana. Gracias a vosotras por invitarme, un placer. Un abrazo. Hablando de Navidad y de regalos y de lo que necesitan los niños, otro tema que seguro que barajan en más de una casa es la llegada del primer móvil. Según los datos del informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital, presentado este mes por el Ministerio para la Transformación Digital, más de un 50% de los niños tiene móvil en quinto y en sexto de primaria, que esos son, ¿qué? ¿10, 11 años? Sí. Y ese porcentaje supera el 80% en primero de la ESO, que son 12 años, ¿no? Sobre bienestar digital sabe mucho Antonio Rial, que es doctor en Psicología Social por la Universidad de Santiago. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se puede considerar la entrega de un móvil como una especie de rito de paso a la adolescencia contemporánea. Pues así es, o así parece ser, y los datos
lo siguen evidenciando de manera, irrefutable, claramente. Es decir, que pensemos que necesariamente en el paso de sexto de primaria a primero de la ESO tiene que haber ese ritual iniciático per se obligatorio y hay que regalarle, comprarle el móvil, entre comillas, creo que es una falacia que tenemos que desmontar. Efectivamente hay un salto del 50 al 80%. No puede ser que el 80% de chavales, cuando resulta que no se recomienda la normativa europea española con menos de 16 o de 14 en el caso de España, el estar presente, registrado y usuario activo en redes sociales, y vemos que efectivamente el 80% ya tiene móvil en primero de la ESO, pero el 95% en primera de la ESO ya está en redes sociales. Es decir, es más prematura incluso la llegada de las redes sociales a la vida de un chaval que la llegada del móvil. Es decir, porque a través de una tablet, a través del móvil de sus padres, pueden ser ya estar registrados, entre comillas, ser usuarios activos en redes sociales. Y eso les está influyendo. Es decir, el ser humano es un ser social por naturaleza, decía Aristóteles. Y realmente esa búsqueda del contacto social es inherente al ser humano. El problema es que, a día de hoy, la capacidad educativa y socializadora que tiene las redes sociales es infinitamente mayor que tiene la familia o que tiene la escuela. Por tanto, ¿quién está socializando y educando y formando como persona a tu hijo? Plantéatelo. Claro. Y la llegada temprana de la tecnología es de todo, pero menos inocua. Claro, eso precisamente leíamos que según el Plan Nacional sobre Drogas, un 20% de los adolescentes entre 14 y 18 años pues ya presenta un uso problemático de Internet y de las redes sociales. En ese escenario yo creo que es normal, ¿no?, que sea algo que nos preocupe, que haya muchas familias que están intentando retrasar al máximo este momento y lo que se encuentran muchas veces en los institutos y en los colegios, porque cada vez llega antes, es que hay una lucha ahí, ¿no?, de gigantes, de muchos niños que acaban teniendo, como comentaba Marta, ¿no?, ese 50%, muchos niños ya tienen móvil y esos padres y madres que casi contra ¿no?, David y Goliat parece esto, se encuentran con que es muy difícil resistirse a eso, ¿no? Pero cuando decimos que es imposible ponerle puertas al campo, yo, entre comillas, lucho contra ese topicazo. No solamente no es imposible, sino que es absolutamente necesario. Es decir, porque estás dejando... Mira, no hay nada que tenga tanta capacidad históricamente, digamos, en la historia del marketing, de influir en los comportamientos, en los deseos, en las emociones, en las creencias, en las expectativas, en la ideología de un ser humano, y más en una etapa tan vulnerable, especialmente como es la adolescencia, que las redes sociales. Entonces, o hacemos algo activamente y valientemente, o entonces crucemos los dedos. A mí esa pasividad y esa anestesia en la que que vivimos instalados en los últimos años realmente me enfada, me molesta. Pero ¿no crees que vamos un poquito a mejor, Antonio? ¿No crees que ya somos más conscientes? Claro, es decir, está habiendo conciencia, sobre todo en la parte que tiene que ver con los riesgos. Es decir, estos últimos años, pues todos los estudios y las instituciones y las alarmas están saltando en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, problemas de sexting, problemas de nuevas formas de pederastia, de grooming, de las conductas de riesgo online. Pero hay una cosa que tiene que ver con el uso de la tecnología que es más importante, que es la salud y en particular la salud mental. Esa sobreexposición en las redes sociales, esa constante espiral de comparación social, de validación del otro y de la búsqueda del like para ser alguien, para tener una buena autoestima y por tanto tener un buen, digamos, un cierto soporte emocional, es realmente perverso. Y lo que vemos es que esos chavales que se construyen alrededor de las pantallas desde edades tempranas y que no hay un contrapeso desde casa, de su entorno, a nivel emocional y educativo, porque la balanza está claramente desequilibrada, las tasas de ansiedad, de depresión, de somatización e incluso de ideación suicida se multiplican por 3 o por 4. Por no hablar de todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño y la calidad de vida relacionada con la salud. Este macroestudio que acabamos de hacer precisamente con el apoyo del Ministerio de Educación Digital, con UNICEF, la Mesa de Santiago y el Consejo General de Colegios Informáticos, pone blanco sobre negro, negro sobre blanco, con datos de 100.000 chavales de aquí, de ahora y de los nuestros, esa evidencia. Por tanto, a partir de ahora tenemos que ser más proactivos y tenemos que implicarnos, tomar partido sin duda. Me gustaría que escuchemos el mensaje que decía anoche Leticia Dolera cuando recibió el premio Ondas por dirigir la serie Pubertad. Documentándome para Pubertad, aluciné directamente con la crisis de atención en la que estamos, todos y todas, pero sobre todo nuestros adolescentes. Estamos tolerando que las grandes tecnológicas
y sus aplicaciones adictivas secuestren su capacidad de reflexión, de pensamiento y de generar una narrativa interior que les conecte con ellos mismos, con quiénes son, qué sienten, qué les pasa, qué les angustia, qué les hace felices. Por eso me pone muy contenta cuando gente me para por la calle, me manda mensajes y me dice que están viendo Pubertad en casa, en familia, con sus hijos, hijas, sobrinos, que están, después de cada capítulo, parándose a hablar, sentándose en el sofá, a charlar con ellos, a preguntarles cómo están, qué les pasa. ¿Qué reflexión hacéis de esto que contaba ayer Leticia, Antonio? Pues yo comparto 100% esa inquietud y ese mensaje que tiene que calar, porque efectivamente lo que está en juego es lo que más queremos en la vida. Es decir, los que tenemos hijos, yo creo que no hay nada que se iguale, ¿no? Por tanto, tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que velar no solo por una buena educación y desarrollo como personas, sino por su salud. La OMS desde el año 2014, no hace 2 días, sino que hace 11 años, en una reunión de un Sanedrín en Tokio, en el mes de agosto de 2014, dejó muy claro que se trata de un enorme problema de salud pública. Decías tú antes por los propios porcentajes. Es decir, que bueno, hay un 20,5% según el estudio que tiene un uso problemático de Internet. No está reconocido por la OMS como una adicción. Nosotros utilizamos criterios mucho más finos a nivel clínico, a nivel diagnóstico, estamos hablando de un 5,7. No es lo mismo, son 4 veces menos. Pero aún así, estamos hablando en la posible adicción a las redes sociales de 300.000 chavales en España. Si vas a los videojuegos o vas al juego que está prohibido para menores, tienes la mitad, tienes 100.000, es decir que tenemos en términos de prevalencia, en términos epidemiológicos, es un enorme problema de salud pública. Y si a eso le unes todos los problemas que genera a nivel de estilo de vida saludable, y por tanto no saludable, y de salud mental, doblemente tenemos un problema de salud mental. Tenemos que tomar partido. Y Antonio, ¿no crees que también se está dejando demasiada responsabilidad a las familias en este sentido? Ahí voy. Es decir, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué hacemos en términos preventivos? ¿Por dónde empezamos a mover ficha? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Si interpretamos lo que es la prevención como una gran pirámide, arriba está la cabeza de los chavales, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Estamos fiando el esfuerzo preventivo a dar miles de charlas que nos filtran, por suerte para ellos. Y eso no es prevención. Debería haber programas de prevención que de manera transversal se implanten en el sistema educativo, adaptado a cada franja de edad, a cada curso y con continuidad a lo largo de todo el curso y con profesionales y con materiales. Luego hay una parte que tiene que ver con las familias, una parte que tiene que ver con el sistema educativo, todo en su conjunto, es decir, que eso hay que meterlo, pero luego en la base de la pirámide hay un margen de maniobra, está la industria, está la administración. Claro. No me vale que la industria se autorregule, tenemos que establecer un marco de responsabilidad y de compromiso. Es decir, hay una de las cosas que está, entre comillas, peleando, es el tema del safety by design, es decir, que tiene que estar diseñado las aplicaciones, las plataformas, conscientes, la industria, de que una parte importante de sus clientes, de sus usuarios, son menores de edad, eso tiene que estar adaptado. Claro. No puede ser que tiene que estar el padre buscando a ver cómo pongo yo cortafuegos para que no entre aquí. Claro. Oye, ¿y en esta línea estarían los teléfonos tontos, digamos? ¿Sería una solución intermedia? Eso es. Desde mi punto de vista, es una solución intermedia. Que, bueno, vamos a ver, hay muchas cosas que por ensayo-error. Pero ahí tiene que haber una parte de marketing de la propia industria. Si la propia industria contraprograma con un marketing diciendo que eso realmente, porque no le interesa ese negocio, y que tú te estás perdiendo y no es rentable y no es la decisión inteligente comprarte, entre comillas, ese móvil primitivo que realmente no te da una serie de funcionalidades que estás desaprovechando y te brinda otras y te, entre comillas, te lo vende de una manera muy potente y muy inteligente, realmente poco margen de maniobra vamos a tener. Es decir, el marketing es la herramienta más potente para cambiar el mundo. Tenemos que apostar y lograr que haya un marketing social y un marketing de responsabilidad y de compromiso con esto que tenemos entre manos. Y la administración tiene la obligación de regular, digamos, para que esto se haga. Yo no sé si esto dentro de unos años será un poco como la regulación del tabaco ahora, ¿no? Y de cómo se ha regulado el alcohol, el tabaco y muchas cosas así. Y dentro de unos años nos echaremos las manos a la cabeza viendo cómo los niños con 11 años tenían un móvil, ¿no? Casi los que lo vemos de una manera, tomamos distancia un poquillo. Yo soy experto en metodología, profesor de metodología y entre comillas, desde un punto de vista de la psicología social, la psicología de los grupos. Si yo me retiro un poquito y veo desde el alto de la montaña un poquito la ciudad, la puedo ver con más claridad. Nos estamos rasgando las vestiduras
por cosas que si las vemos con cierta distancia es que son impepinables. Claro. A mí no sé, no tengo ningún problema ético ni de conciencia, ni atenta contra las libertades individuales. Eso sí, lo que tenemos que darle, digamos, a esta línea de actuación y de valentía, un marco de coherencia, siempre bajo un enfoque de derechos digital. Sí. Nuestros hijos, nuestras hijas, tienen todo el derecho del mundo a beneficiarse de las potencialidades, de las ventajas de la tecnología. Pero nosotros, no ellos, tenemos la obligación de protegerlos en el entorno digital. Esa es la premisa, esa es la pauta. Y que lo puedan utilizar de acuerdo, lo primero, a sus capacidades y a sus necesidades. A sus edades, y después, claro, es que tenemos ya en quinto y sexto de primaria, tenemos más de un 50% que tiene móvil, y tenemos ya un alto porcentaje, alrededor del 20% incluso, que ya a esas edades duerme con el móvil en la mesilla de noche. Es decir, no puedes dejarlo al arbitrio de que este chaval con 10, 11, 12 años, es que no fuimos adolescentes tal vez nunca, no lo sé, y se nos olvidó, de que él se autorregule. Yo siempre digo que un móvil en la mano de un chaval es como la gran lámpara de Aladino de los nuevos tiempos. Es decir, el niño frota y puede tener ¿qué? Contacto social, amigos, amistad, sexo, puede tener dinero fácil, puede tener entretenimiento, puede tener lo que quiera tener. Cualquier cosa que se le ocurre. Poner el móvil en la mano de un niño de 11 o 12 años en la mesilla de noche y aspirar a que no lo vaya a tocar durante toda la noche, pues a mí me parece como poco una ingenuidad. Entonces sí que hay una cosa que los padres pueden hacer y deben de hacer: retardar la edad de inicio, la edad de llegada del móvil a la vida de sus hijos, para que estén más armados, más maduros, más preparados, ir preparando el terreno, ir educando, reforzar todo lo que tiene que ver con educación de valores, habilidades sociales, empatía, asertividad, pensamiento crítico. Si todo eso lo dejamos de trabajar y adelantamos la llegada de algo tan potente como un móvil, redes sociales y todo lo que viene de la mano, realmente la balanza tiene que estar necesariamente desequilibrada. Está clarísimo, está clarísimo. Antonio Rial, investigador, doctor en Psicología Social por la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien, Antonio. Gracias a vosotros, un placer. Diana Oliver, hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Me voy a hacer mi calendario de Adviento. Venga, vamos a ello. En la ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Nieves con Costrina, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estupendamente. Oye, ayer hablamos de la ley del descanso dominical, que era un descanso que no todos querían, al menos en domingo. ¿Qué pasó? Que nos quedamos ahí en periodo series. Sí, hoy continuará. Sí, pero hoy rematamos. Ayer se nos quedó pendiente contar la inusual y estrambótica experiencia que tuvieron los obreros españoles cuando se vieron obligados a descansar, quisieran o no, en domingo. Porque es que a muchos les sentó fatal. A unos les cabreó, ya lo dijimos, perder un día de trabajo porque trabajaban por horas y no podrían ganar. Claro, no podrían trabajar en domingo y por tanto no ganaban. Y los que tenían contrato e iban a cobrar lo mismo trabajando un día menos, también protestaron, porque a ver qué hacían. Vaya aburrimiento de domingo. A finales del siglo XIX, los filósofos positivistas, que eran unos señores pensantes empeñados en encontrarle a todo una explicación racional, se pronunciaron diciendo que los ritmos laborales eran infernales, en condiciones durísimas y peligrosas que provocaban además agotamiento, y ese agotamiento era la causa de muchos accidentes y por tanto también de muertes, que a su vez provocaban pérdidas de tiempo y que por tanto afectaba la productividad. O sea que descansar no era tan malo, era incluso mejor. Pero claro, ¿cómo no? Si los obreros trabajaban 12 horas al día los 7 días de la semana, había que descansar, porque el hecho de no parar de trabajar sin descanso no mejoraba la productividad, muy al contrario. Claro. Y además de los días festivos, el trabajador necesitaba vacaciones. Bueno, menos mal que esto no llegó hasta los años 30, porque si a los obreros de 1904, ya cabreados por descansar en domingo, les dicen que tienen que pillar vacaciones obligadas, bueno, buscan a los positivistas y los crujen. Pintar 100.000 mandalas, domesticar la rabia, hacerla de fogueo y afiliarnos al partido del quizás, que más da todo, aunque da batería, flash o luz del día, que reluzca este envoltorio que soy yo.
Pero exactamente qué trabajadores estuvieron obligados a descansar en domingo y entiendo que también, claro, estarían obligados a cerrar, por ejemplo, sus comercios o las fábricas. Sí, totalmente. Estaba todo especificado en el artículo 1 de la ley. Decía esto se publicó en la Gaceta de Madrid, que es como decir el Boletín Oficial del Estado. Sí. Se publicó el 4 de marzo de 1904, que es el día que se publica esa ley. Que, por cierto, te meto una morcilla, la Gaceta de Madrid era muy graciosa. ¿Por qué? Porque la Gaceta siempre iba encabezada por un parte oficial que decía: Su Majestad, que Dios guarde, y su augusta real familia continúan en esta corte sin novedad en su importante salud. Siempre iban encabezado el BOE, la Gaceta, por esto. Pero esto era así desde siempre. Si tú coges una Gaceta de 1843, también decía, ¿no? Parte oficial, Su Majestad la Reina y su augusta hermana, la Serenísima Señora Infanta Doña María Luisa Fernanda, continúan en esta corte sin novedad en su importante salud. Su importante salud, la de ella, la de los demás no era importante, claro. Bueno, decía que el artículo 1 era el siguiente: queda prohibido en domingo el trabajo material por cuenta ajena en fábricas, talleres, almacenes, tiendas, comercios fijos o ambulantes, minas, canteras, puertos, transportes, explotaciones de obras públicas, construcciones, reparaciones, demoliciones, faenas agrícolas y forestales, establecimientos o servicios dependientes del Estado, la provincia o el municipio y demás ocupaciones análogas, sin más excepción que las expresadas en esta ley. ¿Y esas expresiones cuáles serán? Excepciones. Las excepciones, yo te he entendido perfectamente. Las excepciones pues eran las industrias que no pudieran, por ejemplo, parar máquinas o servicios de primera necesidad. Y si un obrero tenía que trabajar en domingo por narices, su día de descanso tenía que pasar a otro día de la semana. Eso sí, para las mujeres y los niños, porque estaba aceptado que los niños trabajaran, no había excepciones de ningún tipo. Ellos tenían que descansar por narices el domingo. Me puedes llamar mal pensada, pero a mí que esto es porque a las mujeres no les perdonaban la misa. No, claro. Y a los niños había que comerles la cabeza todos los domingos, claro. Sin excepción, ¿eh? En la secta lo llaman adoctrinamiento. Y a los hombres que se vieran obligados a trabajar en domingo, el empresario tenía que darles el tiempo necesario para acudir a las distintas sedes de la secta. Las llaman iglesias. Por no hacerlo pesado, no enumero todos los trabajos que estaban exentos de la prohibición de trabajar en domingo, pero, por ejemplo, esto algunos tú no porque eres muy joven, pero algunos lo recordarán. No había periódicos. Hasta 1980 en este país no hubo periódicos los lunes. Nunca salía. Hasta 1980. Hasta 1980. Y esto era porque estaba prohibido trabajar los domingos en los periódicos. Esto venía de entonces. Diario 16, que fue mi periódico, sí, donde me formé y donde me crié, fue el que rompió la norma y decidió salir los 7 días de la semana. Esto trajo mucha bronca, pero después inmediatamente se animó el país y todos los demás en cascada, y a partir de ahí los periódicos empezaron a salir todos los días. También tenían prohibido abrir en domingo las barberías y las tabernas que solo despacharan bebidas. Ya. Las que eran casas de comida, restaurantes, esas sí podían abrir. Así que de repente en este país, viva la picaresca, todas las tabernas pasaron a ser casas de comidas para abrir los domingos. Bastaba poner unos bocatas en el mostrador y una bandeja de ensaladilla rusa para decir, ya no soy bar, ahora soy un restaurante. Claro. Será tan amable y diga que le debo. Yo suelo pagar lo que como y lo que bebo. He comido un bicho de tortilla, 2 bocadillos de morcilla. He acabado un queso de tetilla y me niego a fregar la vajilla. Oye, ¿y qué posibilidades de ocio había, además de ir a los bares, a las tabernas? Imagínate, o sea, cine ni hablamos. No, claro. Estamos hablando. Los clubes de lectura, pues mira, chica, no se llevaban. Por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Los conciertos. Para las élites. Claro. A los conciertos van las élites. Teatros, bueno, pues para que se pudiera permitir pagar una entrada. ¿Qué quedaba en este país de pandereta? Los toros, ¿eh? Pero la ley de descanso dominical también prohibió las corridas en domingo. Los que más presionaron para acabar con la prohibición
de los toros en domingo evidentemente fueron ganaderos, empresarios, toreros y periodistas que le dedicaron unas cuantas lindezas al presidente Antonio Maura, que fue el que puso en marcha la ley del descanso dominical. Mariano de Cavia, el periodista aragonés, compuso el himno a la libertad torera con música, lo puso con música del himno de Riego, qué pena que no quede una grabación. Se organizó además un mitin en el Retiro, en Madrid, con recogida de firmas, porque eso iba a matar la fiesta de los toros. Y mira, ahí sigue, aunque gracias a las paguitas del dinero público, claro, pero ahí sigue. ¿Sabes cómo se solucionó esto de los toros? A ver. Pues con otra de las borbonadas de los Borbones, porque en cuanto el señoritingo Alfonso XIII se vio directamente afectado, se sacaron los toros de la ley de descanso dominical. Ya, o sea que el rey quería ir a los toros el domingo. No es que quisiera ir, porque a él se las ponían en suerte, ¿no? Les dejaban ahí las corridas. No es que fuera él el que quisiera ir, pero durante un viaje oficial a Valencia, entre los festejos en su honor, se organizó una corrida de toros. ¿Qué pasa en Valencia con los toros, por favor? Tienen que salir de ese bucle, ¿no? Bueno, pues se organizó una corrida de toros. Y los 3 toreros actuantes, que eran Antonio Fuentes, Lagartijo Chico y José Pascual, dijeron que no toreaban para el rey en protesta por la prohibición de los toros en domingo. Eso provocó una crisis de Estado. ¿Cómo el señorito rey se iba a quedar sin su corrida en Valencia? Al final, el presidente del gobierno de entonces, Raimundo Fernández Villaverde, negoció, los convenció a los toreros y hubo corrida. Unos días después, muy poquitos días después, en abril de 1905, el gobierno sacó los toros de la ley del descanso dominical. Ese fue el acuerdo: toread para el rey y apañamos que podáis torear en domingo. ¿Tenemos datos de cómo fue, qué pasó el primer domingo que hubo que descansar por decreto ley? Pues sí, ya hemos dicho que todas las tabernas permanecieron abiertas y que la mayoría de los obreros no sabían qué hacer si no estaban trabajando. Pues esto, fíjate, estábamos sin Instagram, ni tele, ni radio. Lo de irse a pasear con su mujer y los niños, pues eso no se entendía más allá de un rato, claro, ¿no? Y ya hemos dicho que los toros de momento, al principio, pues tampoco en domingo. Las casas de los obreros no es que fueran confortables. Ya. ¿Qué iban a hacer? ¿Leer? Pues no. Con los elevadísimos índices de analfabetismo que había entre las clases trabajadoras. De fútbol, ni hablamos. Bueno, pues hablando de fútbol, pues ¿qué iban a hacer? Al bar. Al bar, claro. Solo las tabernas ofrecían ocio los domingos a una mayoría de trabajadores. I want a Sunday kind of love, a love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight. Nadie les había enseñado a llenar su ocio a los obreros, ni mucho menos tenían herramientas ni dinero para llenar ese tiempo. Tienes que tener opciones para las cosas, ¿no? Y otro problema añadido: si no tienes ocio ni tiempo libre para gastarte el mísero salario que ganas, al menos ese dinero iba a casa. Y ahora muchas mujeres se quejaban de que el dinero se quedaba en la taberna. Claro. El periódico El Imparcial publicó una carta de una lectora que se quejaba de que su marido se gastara en el bar lo poco que ganaba y por supuesto le echaba la culpa al gobierno. El ciudadano siempre le echa la culpa al gobierno de todo, hasta de sus propios actos, porque hasta cuando el propio ciudadano la caga con sus propias decisiones, la culpa siempre es de otro. Yeah. Esta mujer que se quejaba de su marido borrachín decía: esto es lo que ha traído a esta casa llena de paz y gloria la ley del descanso dominical. Otro periódico, El Liberal, que era muy beligerante contra la ley desde el principio, se cebó con sus crónicas diciendo que nunca en España se habían registrado tantas borracheras, peleas y detenciones como aquel primer domingo. Defendía que esa ley convertía los domingos en el día de la borrachera y la inmoralidad, porque la clase obrera no tenía en qué invertir su tiempo libre. Acuérdate, esto es como cuando salió la ley antitabaco, que iba a ser la ruina de España, iba a provocar el cierre de toda la hostelería. Sí. Hay que ver. Hay que ver. Oye, y entonces el aspecto de las ciudades en aquel entonces también cambiaría, ¿no? Con las tiendas y los comercios cerrados en domingo. Las ciudades amanecieron raras. Amanecieron muy raras aquel primer domingo. Inactivas, con los cierres echados en todos los comercios, pero mucha gente por la calle, pues sin saber qué hacer. Pero en la calle, porque todavía además hacía buen tiempo, hemos dicho que fue septiembre, era el día 11. De haber existido ya la fiesta de la Diada, pues no sé, a lo mejor los catalanes podrían haber aprovechado para manifestarse, pero yo creo que por aquel entonces no hacían nada de esto. Pero en donde trabajaron como locos fue en las casas de socorro y en los juzgados de Madrid.
Pero todo aquello que molestó a tantos al principio, menos a los sindicalistas como a Pablo Iglesias, que lo entendió como una conquista obrera, y los curas que se frotaban las manos con el aumento de clientela y ya veían los cepillos a rebosar, poco a poco, igual que todo el mundo entendió de inmediato que en bares y restaurantes no se debía fumar y pese a ello España no iba a la quiebra, también descubrieron los trabajadores que el descanso dominical o sabatino o de lunes o de martes era necesario. Claro. Porque eso de lo de los refraneros, me sé muchos, pero odio muchos también. Eso de hombre ocioso, hombre peligroso, o lo de persona ociosa no puede ser virtuosa, o esa chorrada mayor aún, que dice que el trabajo es salud, vaya hasta la porra. Eso es un invento de los empresarios para convencer a los trabajadores. Total. Y esto por lo que respecta a los domingos, porque luego llegaron las vacaciones pagadas. Imagínate. Pero para eso los europeos tuvieron que esperar a los años 20. En España, la primera vez que se legisló para que los obreros tuvieran 7 días de vacaciones remuneradas fue en 1931. Compañera, salud y república. The leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. Do my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour. Nieves con Costrina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Disfruta Marta. este fin de semana, disfruta de tu domingo. Muchas gracias, Un beso. Igualmente. Empezamos a cerrar la ventana de este jueves. Lo que queda del día. Con Rafa Panadero. ¿Con qué nos quedamos hoy, Rafa, para despedir este programa? Pues ya despedíamos ayer diciendo que nos quedábamos atentos a la gala de los Ondas, que seguro que ahí va a haber momentos para recordar, y efectivamente los ha habido, ¿no? Los hubo. Eso nos deja, entre otras cosas, el día de hoy. La entrega de los Ondas, el gran día de la radio. En la gala se reivindicó con fuerza el papel del periodismo en tiempos de mentiras y noticias falsas. Lo hicieron, entre otros, Gemma Nierga y el Gran Wyoming. Yo tengo un sueño, que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed, porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado y que en este país hemos sabido darles la oportunidad que merecen. Gracias. Llevo ya más de 40 años en la televisión y nunca como ahora he visto el sistema democrático tan amenazado. Y gran responsabilidad de esto son personas responsables de medios que bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión ceden espacio con todo el cinismo del mundo, a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades, insidias, mentiras. Sí, bueno, ellos sueltan enseguida. A mí nadie me da clases de periodismo. Dicen cuando se les cuestiona, es que no son clases de periodismo, son clases de decencia elemental. Hubo otro mensaje que nos llamó la atención y que hemos comentado esta tarde en La Ventana, el de agradecimiento a maestros de niños y adolescentes, a psicólogos y a educadores sociales. El mensaje que dejó la actriz y directora Leticia Dolera, que se llevó el premio por su serie Pubertad. Documentándome para Pubertad, aluciné directamente con la crisis de atención en la que estamos. Todos y todas, pero sobre todo nuestros adolescentes. Estamos tolerando que las grandes tecnológicas y sus aplicaciones adictivas secuestren su capacidad de reflexión, de pensamiento y de generar una narrativa interior que les conecte con ellos mismos,
con quiénes son, qué sienten, qué les pasa, qué les angustia, qué les hace felices. Al hilo de esa crisis de atención que mencionaba Dolera, se acercan las Navidades y en muchas familias ese es el momento, temido por muchos, del primer móvil para el adolescente o la adolescente de la casa. Antonio Rial, doctor en Psicología Social por la Universidad de Santiago, nos ha dejado esta reflexión en la ventana. El problema es que a día de hoy la capacidad educativa y socializadora que tiene las redes sociales es infinitamente mayor que tiene la familia o que tiene la escuela. ¿Quién está socializando y educando y formando como persona a tu hijo? Plantéatelo. Y la llegada temprana de la tecnología es de todo, pero menos inocua. Y a partir de ahí, añadía Rial, tocaría prevenir, claro, reaccionar para cambiar las cosas. No vale eso de ver esto como algo inevitable a partir de los 12 o 13 años. Pero ¿quién debe hacer esa prevención? ¿Los padres? ¿Los profesores? Pues sí, también ellos, pero sobre todo, no solo ellos. Estamos fiando el esfuerzo preventivo a dar miles de charlas. Y eso no es prevención. Luego hay una parte que tiene que ver con las familias, una parte que tiene que ver con el sistema educativo, todo en su conjunto, pero luego en la base de la pirámide hay un margen de maniobra, está la industria, está la administración. Tenemos que establecer un marco de responsabilidad y de compromiso. Tiene que estar diseñado las aplicaciones, las plataformas, conscientes la industria de que una parte importante de sus clientes, de sus usuarios, son menores de edad, eso tiene que estar adaptado. Claro. No puede ser que tiene que estar el padre buscando a ver cómo pongo yo cortafuegos para que él no entre aquí. Pues hay que hacer un uso responsable de las redes sociales, está claro. Lo que hacen los especialistas secundarios con las greguerías, no sé si es muy responsable. ¡Greguería! ¡Qué alegría! ¡Vamos para allá! Bueno, obviamente, Anotop Ad, el neologismo inventado ayer por Feijóo, se ha convertido en una especie de tsunami de chistes, de memes e interpretaciones como la que hace Gonzalo Torné. Anotop Ad. The Hebe to the Hebere Seiwinova, Mahavi and the Boogie and the WDDP. Y vamos ahora con Galandeiro, que nos ilumina sobre este tema, precisamente. Os reís porque sois básicamente ignorantes. Anotop At, 13º faraón de la sexta dinastía de Egipto, reinó durante 8 años y fue el que introdujo el perro en el culto egipcio. De ahí la referencia a Sánchez, que no os enteráis. Eso es, claro. A ver, Mazón para gobernar no vale, pero para elegir sitios bonitos a echar la tarde tampoco. Escribe esto ni idea. Tengo menos ganas de trabajar que el decorador del reservado del Ventorro. El Ventorro y Mazón siguen de actualidad, pero hoy el personaje del día es otro. Lo tiene claro Tony Martínez. Ábalos va pa' dentro. Por riesgo extremo de fuga, ha dicho el juez. ¡Extremo! ¡Se iba ya! Lo más asombroso es que en este, como en todos los casos de corrupción que se han conocido, en todos, cuando se conoce algo, cuando se descubre algo, la organización a la que pertenece el que han pillado, siempre, no una vez, no, siempre tiene la misma respuesta. Nadie sabe nada. Podemos remontarnos 30, 40 años, en los años 90, cuando estalló el caso Filesa, porque un trabajador del PSOE hizo una denuncia laboral. Mario Panadero ni había nacido. ¿Cuál fue la respuesta del PSOE? Nadie sabe nada. En el Partido Popular apareció el caso Naseiro. Nadie sabe nada. En el PP apareció la Gürtel, Bárcenas, el otro, el de la moto. Nadie sabe nada. En Convergencia, el caso Palau. Nadie sabe nada. Por supuesto, sobre las andanzas del rey Juan Carlos. Nadie sabe nada. Y ahora con Ábalos, con Santos Cerdán, ¿qué dice Pedro Sánchez? Nadie sabe nada. Todos, no uno, no dos, no alguien, no algunos, no la mayoría, no, todos siempre dicen lo mismo. Nadie sabe nada. Siempre todos, el mismo mensaje, y todos dicen, es increíble, no lo sabemos, ¿cómo ha podido pasar? Nos han robado en nuestras narices, han traicionado la confianza. ¿En serio me pregunta si yo lo sabía? Me ofende esa pregunta. Nadie sabe nada. Parece que los principales partidos políticos españoles estuvieran dirigidos por auténticos idiotas que no se enteran nunca de nada. ¿Por qué permiten que pensemos que son idiotas? Porque si no son idiotas, es que son delincuentes. Pues ante esa duda, delincuente o idiota, no vendría nada mal el invento que ha propuesto hoy Luis Piedrahita. Algo que en cuanto te presenten a una persona te diga el nivel de idiota que tienes delante. Sobre todo, te digo, ¿para qué? Para no cogerle cariño.
para no invertir tiempo, porque una de las peores cosas es tardar en darse cuenta que ese en el que hemos depositado ilusiones, esperanzas, al final era un idiota. Y pasa a veces. O un traidor, o un ladrón, o un machista. Un aparato que lo detecte en el minuto 1. Imagínate Pedro Sánchez la de disgustos que se habría ahorrado, ¿verdad? Claro, que te cruces con una persona, te cruzas con ella, lo enciendes y suena un marcador Geiger, que cuando se acerca te lo detecta, te lo va diciendo clarísimamente. Claro, lo peor sería el momento de sacarlo de la caja, porque descubres en ese instante el nivel de idiota que eres tú. Claro, lo enciendes. Alguno explotaría al encenderlo porque hay que ser muy idiota para comprarse un detector de idiotas, pero aún así yo creo que vale la pena inventar el idiotector. For you, dear, I was born. For you, I was raised up. For you, I've lived, and for you, I will die. For you, I'm dying now. Nos quedaba antes la sensación, escuchando a Antonio Rial, el doctor en psicología social, la sensación de que no queremos ver lo que está pasando con los chavales y las redes sociales. Y si lo pensamos, pues pasa algo parecido con el problema de las personas sin hogar, ¿no? Como que si podemos, miramos a otro lado. Lo que nadie quiere ver es el título del documental que han presentado el actor Richard Gere y su esposa Alejandra. So I had spent 12 years making the film The Invisibles, Time Out of Mind. Y contaba Richard Gere que se sensibilizó con este tema durante el rodaje de la película Invisibles. Fue un rodaje en la calle, con cámaras ocultas, para captar la indiferencia, incluso la violencia que viven estas personas. Cuenta que en un albergue se encontró con alguien a quien conocía. Era un actor con el que había trabajado y que por un golpe de mala suerte se había visto en la calle. Algo, entendió Richard Gere en ese momento, que le puede pasar a cualquiera. La cinta que ha presentado se apoya en 4 testimonios, 4 voces de las más de 37.000 personas sin techo que hay en España. Voces como la de Pepe, que pasó 6 meses viviendo en la calle tras un desahucio, después de perder el trabajo tras la pandemia. La gente está muy equivocada con las personas que viven en la calle. Pues se cree que ninguno tiene ganas de trabajar. Y el problema es que tú estás en la calle, ¿cómo te preparas para ir a una entrevista? No tienes servicios, no tienes a dónde bañarte, ¿cómo te afeitas? La ropa que tienes es la que tienes en una bolsa. A ver, ¿cómo vas? Con la ropa arrugada, sin afeitar, a una entrevista. Lo de comer ya, lo de menos. O voces también como la de Mamen, que con 12 años se vio en la calle por la violencia que vivía en su casa. Durmió en los cajeros automáticos, en los tubos estos de obra, ¿sabes? En un tubo, ¿vale? Por favor, no te culpes, porque esto no es tu culpa. Yo no me culpo, pero, por ejemplo, yo estaba en un bar, me han echado lejía por la ventana, me han echado cristales, me han hecho perrería, me han insultado, me han amenazado, me han tratado como si fuera una basura. عدد كل يوم عم نزيد شوف فايدة الكترة والحرية مش بالإيد من يوم ما وعيت وأنا بنت هاي البلاد بكاء أطفال وبسمة أولاد. Lo de no tener casa es hoy lo más habitual, algo prácticamente inevitable en un lugar como Gaza, donde por cierto siguen muriendo civiles pese al supuesto alto el fuego que ha alejado a la franja de los titulares. Mañana se estrena la película La voz de Hind, basada en un caso real, el de Hind Rajab, una niña palestina de 6 años que llamó a emergencias después de que todos los familiares que la acompañaban murieran cuando el coche en el que iban por Gaza fue bombardeado por Israel. Nuestro compañero Nico Castellano la ha definido como el genocidio que se escucha. Es una de las narraciones del genocidio para mí más contundentes y efectivas, sin que se vea, como digo, ni una sola gota de sangre o un disparo. Cada espectador, y yo creo que es el gran logro de esta película, se va a imaginar a la niña, lo que está sucediendo, qué pasa en ese coche. Es una experiencia personal porque la construyes en tu cabeza de cómo Israel permitió la muerte de esta niña, su agonía, el asesinato de su familia
y también cómo asesinaron a los paramédicos, ¿no? En Hoy por Hoy hemos hablado también con los actores que hacen de las dos personas que atendieron esa última llamada de Hind. Son Saya Kilani y Motaz Majes. Estos sintieron la primera vez que escucharon esa grabación. Pues probablemente igual que tú, la primera vez que la escuchaste, ¿no? De alguna forma te llega a lo más profundo de tu ser como ser humano y empiezas a preguntarte cómo un niño puede suplicar por su vida. No, un niño debe suplicar para que le den chocolate, para que le den una chuchería, para dormir en casa de un amigo, pero un niño no tiene que suplicar vivir. Pude escuchar ambas voces. A veces pedía que la cortaran porque la sensación de escuchar a una niña que suplica por su vida es como una persona que te está oprimiendo el corazón por dentro y te sientes impotente, pero también dispuesto a hacer lo que haga falta para salvar a aquella niña. Y como he dicho, es como sentir que te están matando, ¿no? Escuchar a un niño que te suplica que le rescates. No tiene nada que ver leerlo con escucharlo. Y ambas cosas son duras, pero escucharlo es muchísimo más duro que leerlo. No sé por qué tu llegada al mundo fue así. La voz de Hind se estrena, como decimos, mañana. También mañana llega a los cines Flores para Antonio, el documental sobre Antonio Flores que ha hecho su hija Alba, con quien ha hablado nuestra compañera Pepa Blanes. No quería que mi familia se sintiese como forzada o impostada con nada, ¿no? Sino que estuviesen relajados en su elemento y desde ahí poder tener las conversaciones lo más cercano a la realidad posible, ¿no? A la naturalidad. Y claro, la sorpresa fue que ellas tenían tantas ganas de hablar de esto como yo y tanta necesidad, ¿no? Y que en una necesidad no mía, sino una necesidad del grupo. La película, nos ha contado, surge por el sentimiento que ella tenía de que a su padre solo se le recordaba por el drama de su muerte y también por la necesidad de poner el foco, poner en primer plano a un personaje hasta ahora secundario, el de su madre. Al principio estaba muy reticente a ponerse delante de la cámara porque ella ha encontrado su lugar ahí detrás y es donde se siente a gusto, ¿no? Pero claro, es que era tan indispensable su testimonio. Quería que dentro de este retrato a mi padre hubiese un retrato a mi madre, que se pudiese apreciar esta mujer, su camino de vida, ¿no? Su manera de vivir, de llevar la muerte de mi padre. Pues mira, con Antonio Flores nos vamos. Me parece muy bien. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Cerramos así la ventana, volvemos a abrirla mañana a las 4, las 3 en Canarias, como siempre con Francino desde Bilbao. Nos escuchamos, un beso muy fuerte. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Para si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír.
prometo ver